transmitiendo desde radiointernacional.online en el programa La mirada del artista. Hoy con Ana Guijarro Malagón, directora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Este Real Conservatorio Superior de Música de Madrid es la Escuela Superior de Música por excelencia, la más antigua institución pública de enseñanza musical en España que imparte enseñanzas superiores, equivalentes a universitarias, en música. Su historia de siglo y medio de duración es representativa de los avatares de la música en la sociedad española. De sus aulas han salido gran parte de los más importantes intérpretes y compositores españoles de los dos últimos siglos. Su fundación oficial lo fue por Real Decreto del 15 de julio de 1830 con el nombre de Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina. La reina era gran aficionada a la música, cantaba y tocaba el arpa, y la fundación del conservatorio que lleva su nombre se consideró entonces como obra personal suya en la cumbre de su popularidad. La sede del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid está en la calle Doctor Mata número 2, junto al Museo Reina Sofía y a 200 metros de la estación de Atocha. Formaba parte de las antiguas dependencias del Hospital de San Carlos, obra de Francesco Sabatini entre 1769 y 1788. La remodelación para conservatorio se realizó entre 1987 y 1990. El Real Conservatorio imparte, entre otras, las enseñanzas de acordeón, arpa, canto, composición, dirección de orquesta, guitarra, instrumentos de la música antigua, instrumentos de la música tradicional y popular, percusión, piano y saxofón. ¿Quién es Ana Guijarro Malagón? Nacida en Madrid, realiza sus estudios pianísticos con Antonio Lucas Moreno y Carmen Díez Martín. En 1977 se traslada a Roma como becaria de la Academia Española. Un año más tarde, a París. Allí prosigue sus estudios en l'École Normale de Musique con Marianne Ribichy, donde es laureada en 1981 con el Diplôme Supérieur d'Exécution, máximo galardón de dicha institución, así como un premio especial a la mejor interpretación de Chopin. Está en posesión de muchísimos galardones. En 1991 tuvo su presentación en el Wigmore Hall de Londres junto al violonchelista Gregory Wormsley y teniendo un gran éxito de crítica y público. Además de numerosos recitales por toda España, ha actuado en Inglaterra, Francia, Austria, Italia, Polonia, Portugal, así como en Estados Unidos y Canadá. Imparte asiduamente clases magistrales en cursos y festivales internacionales, así como los cursos de música de cámara organizados por la Universidad Colgate en el estado de Nueva York. Desde el año 1983 es catedrática de piano. Desde el día 20 de enero de 2012, debido al cese de la Junta Directiva del Conservatorio, fue nombrada nueva directora hasta el día 1 de julio de 2013. De nuevo accedió al cargo de directora desde el 1 de julio de 2014 al año siguiente, renovado un año después tras el proceso selectivo contemplado en el concurso de méritos convocado por la Comunidad de Madrid.
Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. A vosotros. Que nos alegra los fríos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir. Pues a vosotros por contar conmigo y espero que pasemos un rato agradable. A propósito, ¿qué forma jurídica tiene el Conservatorio Superior de Música de Madrid? El Conservatorio Superior de Música de Madrid es una institución de enseñanza dependiente de la Consejería de Educación en los Recursos Humanos e Infraestructuras y de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación en lo académico. Ahora mismo estamos entre dos consejerías y digamos que la forma jurídica, para que se me entienda bien, es como si fuéramos estudios de secundaria. Es decir, lo que llama mucho la atención es que nuestros estudios que son equiparables, nuestros estudios, el título que damos es MECES 2, es decir, es como el grado universitario. Sin embargo, nuestros estudios como tales estamos sometidos a un régimen jurídico de secundaria, lo cual nos hace en algunos momentos ir un poquito por detrás de lo que deberíamos. Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que España está en los primeros lugares de los países desarrollados del mundo, todos estos países tienen una universidad de artes o de música. Entonces, ¿no sería más conveniente que algún ministro o ministra de universidades decidiera crear una nueva universidad de la música? Por supuesto, y si no crear una universidad, al menos que nuestros estudios estuvieran en todo integrados en el sistema universitario. Es que llama la atención que hay carreras universitarias de 3 y de 4 años y vosotros aquí que estáis estudiando 12 años y más y además luego perfeccionando durante toda la vida no tengáis un rango típicamente universitario. Pues así es. La verdad es que choca mucho. Y de hecho la preparación que tienen nuestros estudiantes no la tiene ningún estudiante universitario, porque además para acceder a los estudios de música necesitan los estudiantes hacer una prueba de acceso muy específica y muy difícil, además muy exigente, con lo cual a partir de ahí ya son 4 años, que es lo que podríamos comparar con los estudios universitarios, pero nuestra carrera es de toda la vida, está claro. Como yo sé que tú entiendes el latín, pues es un mensaje para todos los políticos, sobre todo para el ministro o la ministra de universidades, en su caso, qui habeat aures audire, audiat, es decir, el que tenga oídos para oír, que oiga y que tome nota. Tú dices en tu página web una cosa muy bonita que me ha llamado la atención. Dices, toda música nace del silencio y a él vuelve. Un silencio es un tiempo contado en su duración y vivido en su expresión. La pregunta es, ¿el silencio es un bien escaso? Depende. Lo importante es saber callar en el momento adecuado, ¿no? Como decía Unamuno, el silencio puede ser la peor de las mentiras, ¿no? Yo creo que hay que saber callar para que se nos escuche con más atención, y lo que es importante es el silencio que precede a todo acto que se escucha, ¿no? Ya sea música, ya sea palabra. ¿El silencio es solo un tiempo, espacio contado o también es un estado transitorio del sentimiento? Son las dos cosas, pero sobre todo es más bien lo segundo, ¿no? Y además es una manera de expresar las emociones claramente. Es necesario el silencio para vivir y expresar las emociones internas. Una contradicción no antagónica sería decir el silencio se oye. Para mí el silencio se escucha. Se escucha. Es más profundo que el silencio se oye, y sobre todo
Para un músico es fundamental escuchar el silencio y saber escucharlo, ¿no? El silencio, como bien has iniciado la entrevista, el silencio precede al sonido y a él vuelve, ¿no? A él se vuelve. Cuando muchas veces pensando o meditando en lo que es el silencio, para mí es como los ríos que cuando nacen son apenas unos hilitos de agua que ni se perciben, ¿no? Y que más allá, cuando nacen, son imperceptibles, ¿no? Y se pueden convertir, pues imagínate, en los grandes ríos que tenemos en España, que son inmensos, ¿no? Entonces el inicio de la magnitud de algo empieza por el silencio, está claro. He visto vídeos tuyos de clases, de masterclasses, y haces mucho hincapié en la relajación del hombro, del codo, de la posición de la mano, de la muñeca, de las distintas falanges de los dedos. Yo te pregunto, ¿una nota suena distinta si la toca un dedo que en teoría no le corresponde? A ver, yo creo que una nota, antes de emitir esa nota, hay que pensarla, hay que comprender qué es lo que se quiere hacer, y es a partir de ese análisis, podríamos decir, es decir, a partir de lo que se quiere expresar y cómo lo queremos expresar, y ahí el mecanismo, digamos, de llevar esa imagen sonora a un dedo concreto. No pasa nada por equivocarnos en un dedo y transmitirlo a otro. Lo que es muy importante es saber por qué un dedo debe actuar en lugar de otro. Este es un análisis que hay que hacer como intérprete, como una reflexión, más que un análisis, una reflexión anterior al conocimiento de una obra musical para interpretarla con toda honestidad. Son varios los sentidos que actúan en la interpretación. Sí, son varios, son como sentidos como tal, la vista para leer la partitura, el oído para escucharlo y reflexionar además. Eso nos lleva no a un sentido, sino a una etapa posterior, ¿no? La vista, el oído y por supuesto el tacto. El tacto es muy importante, que muchas veces se olvida lo que significa el sentido del tacto en esa comprensión de expresión, de fraseo y casi de que una obra musical se nos incruste también en lo físico, no solo en lo expresivo, sino en lo físico, ¿no? De manera que va mucho más allá, que pudiéramos, para que se me entienda bien, lo que me entiendan bien los oyentes, no es solamente aquellas habilidades que a fuerza de repetir un pasaje nuestros dedos hablan de una manera, digamos, mecánica, ¿no? Es mucho más profundo, ¿no? El equilibrio es importante en la música y en la vida. Vamos a ver algunas críticas que te han hecho a ti hablando de seguridad. Ana Guijarro confirma su reputación pianística en el Palacio de Viana, pianista segura, entregada al piano, con un poder de concentración excelente, buen gusto y cuidado en conservar la frase musical con un equilibrio rítmico que, sin embargo, da al tempo una máxima libertad. Esto lo dice Florestan en Diario de Córdoba. Ramón María Serrera, Diario ABC de Sevilla. Técnica demoledora, pulsación vigorosa, fraseo limpio y de refinadísima sonoridad, capaz de arrancar del instrumento los más sutiles matices expresivos en un concierto pleno de contrastes. La concentración, la técnica y el equilibrio se entrenan. Por supuesto, por supuesto. La concentración se entrena desde el primer momento en el que nos planteamos la interpretación de una partitura.
El intérprete, hay que partir de la base de que el intérprete hace el camino inverso al compositor. El compositor tiene una idea y la plasma en una partitura. El intérprete, partiendo de esa partitura, tiene que llegar al conocimiento de qué le movió al compositor para componer aquella obra. De ahí que la concentración no es algo que ocurra en un momento determinado, que nos venga la inspiración en un concierto, sino que desde el primer momento en el que nos enfrentamos a la obra, la búsqueda de todos los elementos que debemos trabajar para que todo eso dé como consecuencia esa idea musical que creemos que el compositor ideó, todo eso forma parte de la concentración. El equilibrio es necesario y yo creo que con la paciencia, la disciplina que todo músico tenemos la necesidad de practicar, también se entrena, y todo eso son, digamos, valores que forman parte de la propia vida. Si con la curva espacio-tiempo de Einstein se mide la música, el compás, el ritmo, la cadencia son el efecto de esa medida. Yo creo que para el oyente sí. Para el intérprete es un medio para comprender lo que hay dentro de la partitura. Y si me permites un ejemplo, ¿cómo medimos el tiempo? ¿Qué diferencia hay de medición del tiempo esperando un autobús, por ejemplo, en pleno Madrid lleno de ruidos, o ese mismo tiempo escuchando un movimiento lento de una sinfonía de Brahms, por ejemplo? ¿Cómo se mide ese tiempo, ¿no? Ese es el llamado tiempo psicológico. Efectivamente, efectivamente. El piano siempre devuelve multiplicado lo que se le da, como dirían los latinos, do ut des. Sí, por supuesto que devuelve multiplicado, y devuelve además con, yo diría que más que un instrumento, es un compañero de vida, es un compañero en el camino de la vida, ¿no? Porque nuestro trabajo no es solamente mecánico, hay cantidad de vivencias que practicamos además y nos desahogamos con ello, ¿no? Bueno, y hemos tenido la experiencia de estos meses de confinamiento, que para mí los mejores momentos, bueno, no puedo decir los únicos, pero algunos de los mejores momentos era cuando me sentaba al piano y reproducía alguna obra musical y me sentaba con mis propios, muchas veces recuerdos, porque el piano también nos ayuda a recordar muchos momentos que hemos vivido con las obras musicales, ¿no? Las obras, cuando trabajamos una obra musical, no somos conscientes, pero nos acompañan a lo largo de la vida. Son como nuestro propio repertorio, viene a ser como nuestros compañeros de camino, ¿no? De vida. Todo lenguaje debe ser bien pronunciado. La música es un lenguaje. ¿También hay que pronunciarlo bien? Hay que pronunciarlo muy bien. Cuanto mejor pronunciado, mejor comprendido por el oyente. La sabiduría del intérprete debe llevar a comprender la silabización de cada frase musical y transmitirla con toda honestidad y sinceridad. Interpretar es traducir, pero los italianos tienen un juego de palabras muy bonito que dice traduttore, traditore. La cuestión sería, ¿el que interpreta puede traicionar, entre comillas, la propia partitura? Sí, se puede traicionar a la partitura. Yo creo que, bueno, por ir a la palabra traducción, yo creo que el intérprete va más allá de la propia traducción, porque el intérprete no solo traduce, un traductor no siempre está de acuerdo con aquello que traduce. Un intérprete tiene que estar muy convencido de lo que va a interpretar para no traicionar, aunque algunas interpretaciones traicionen. Tenemos
En el momento en el que hagamos realmente las ideas del compositor, yo creo que ahí difícilmente podemos traicionar. Siempre será un acto casi de soberbia por parte del intérprete, el ser traditore y no traductore. Un pianista natural siempre es elegante, distinguido. Veamos algunas críticas que te han hecho a ti, hablando de la serenidad tuya, de tu elegancia y de la naturalidad. Por ejemplo, Antonio Iglesias, Diario Informaciones, Madrid. Con serenidad y auténtica planta de concertista, la joven solista que acaba de triunfar obteniendo el primer premio de interpretación Unión Musical Española con gracia y sentido y buenos dedos, ratificó unos valores ciertos que indudablemente cabe vaticinar dentro de un deseado futuro artístico. Otra crítica: desde el comienzo de su recital estábamos convencidos de su calidad pianística. Ana Guijarro encuentra de forma intuitiva calidad del sonido, sus fraseos son siempre elegantes y naturales. Esto se lo publicó Le Progrès de Lyon. Ana Guijarro, pianista exquisita, fue increíble el presenciar la naturalidad y elegancia de esta pianista. Sorprendió su enorme fuerza interpretativa. El Semanal de Sanlúcar de Barrameda. Madre mía, has sacado, si te digo que la crítica de Antonio Iglesias debe ser del año 73-74. O sea que tenía yo, no quiero decir los años, pero bueno, al día antes de ayer. Bueno, tú sabes que a vosotros os pasa como al vino, ¿no? Si el vino joven es bueno, cuando es de crianza y de reserva, pues mucho mejor. Hablando de tu etapa docente, la docencia es una actividad gratificante y además sucesiva, continua, ¿no? Mucho, es muy gratificante, sobre todo cuando yo ya que llevo 37 años y medio impartiendo la docencia, es muy gratificante, sobre todo en nuestra experiencia, ¿no? Porque siempre tenemos alumnos vocacionales. Y eso ya es un enriquecimiento para nosotros, porque no es una enseñanza que tengas que transmitir de una manera obligatoria. El haber tenido, yo puedo decirte que he tenido alumnos fantásticos a lo largo de toda mi vida, y no hablo de fantásticos solamente en cuanto a habilidades o capacidades artísticas, sino fantásticos en lo humano también, ¿no? Y es muy gratificante ver cómo a lo largo de la vida has podido sembrar algo para ellos que les ha hecho ser mejores personas. Por supuesto, si son músicos, muchísimo mejor, pero todo esto te gratifica mucho, sobre todo en una etapa de la vida en la que estamos un poco ya de retirada, ¿no? A ellos les cambia la concepción du monde. Ojalá. Tú estás muy agradecida a tu maestra Carmen Díez Martín. Mucho, mucho. La he querido mucho. Fíjate que fue una maravillosa pianista, además, y que he tenido la suerte de vivirla mucho, de tenerla y vivirla mucho, porque falleció con 103 años, no hace mucho tiempo, en el año 2015, y ha sido para mí un ejemplo de vida. Y lo que no solo me enseñó en los años en los que yo fui alumna suya aquí en el Conservatorio de Madrid, sino además a lo largo de toda su vida, ¿no? Y ha sido en los años en los que yo ya como docente pues he podido participar también de su maestría, de sus ejemplos, de como persona también. He aprendido tanto de ella que ha sido, es y será siempre una referencia en mi vida. Se nota que estás hablando con agradecimiento y con sinceridad, porque he notado un brillo especial en tus ojos. Sí. Sí, y sí. También estás agradecida a Antonio Lucas Moreno. Por supuesto. Antonio Lucas Moreno, además,
A él le debo haber estudiado con Carmen Díez Martín, porque cuando él se jubiló me puso en sus manos, así que aunque solo hubiera sido por eso, le estaría muy agradecida. Debo decir que estoy muy agradecida a todos los maestros y personas que me han enseñado a lo largo de la vida, ¿no? Hay personas que no cito en mi currículum porque no he estudiado con ellos, pero he aprendido tanto de ellos y quisiera resaltar el nombre, por ejemplo, de un pedagogo y un pianista excepcional que es Ramón Coll, a quien tuve de compañero en el Conservatorio de Sevilla, cuando yo recién sacada la oposición estuve en Sevilla. Después estuve durante 14 años y tuve una relación con él de profunda admiración por mi parte. Creo que es un pianista excelente y también sus enseñanzas me han transmitido mucho porque han corroborado mucho también todo lo aprendido, ¿no? Yo creo que el músico debe aprender de todo lo que le rodea en la vida, no solamente de los maestros que van pasando por su vida, sino de todo, ¿no? Tú empezaste con 6 años y curiosamente una monja fue tu primera profesora de música. Así es, una monja excepcional, a la que he valorado con el paso de los años, porque yo no me daba cuenta de lo buena que era aquella profesora y estudié con ella, era profesora en el colegio donde yo estudiaba. Y lo que yo aprendí con ella ha sido un poco el pilar de mi carrera. Con ella aprendí la disciplina, el aprender a estudiar, lo aprendí con ella, la manera de abordar un texto musical, es decir, los verdaderos pilares. Y además ella me enseñó de una manera que a mí me gustaría que formara parte de la enseñanza musical. Y es que yo, por ejemplo, el primer año yo no tenía piano en mi casa. Estudiaba con ella diariamente en un piano que había en el colegio, hay que recordar cómo estaba aquel piano, madre mía, desafinado, algunas teclas ni existían, y bueno, pero aprendí con ella lo más importante. A ella también le estoy muy agradecida, por supuesto. Se dice en España que de casta le viene al galgo. Tu madre era melómana. Sí, mucho, melómana y muy inteligente. Fue gracias a ella que yo estudié música, porque todavía recuerdo, aunque parezca mentira, recuerdo el momento en el que mi madre me dijo si quería estudiar música en el colegio, precisamente. Que me imagino que mi madre nunca me lo confesó, pero mi madre se enteraría de que en el colegio daban clases de música y puesto que ella era tan melómana, pues le gustaba muchísimo la música. ¿Y qué se siente al ver el aula 14 del conservatorio dedicada a Carmen Díez? Pues una constante satisfacción, admiración, agradecimiento y yo creo que es una compensación, podríamos decir, a todo lo que ella dio al conservatorio. Fue muchos años profesora en el conservatorio, una mujer muy querida en el claustro como persona honesta, justa y excelente músico, a la que todos los que la tuvieron cerca hablan maravillas de ella. Yo creo que es un justo reconocimiento, ¿no? Se dice también que de bien nacido es ser agradecido. Eso dicen, sí. ¿Tú sabes que los alumnos también sentirán eso mismo por ti? Pues me gustaría que lo sintieran si a ellos les hace ser mejores. No sé si me explico, es decir, no quiero que lo sientan simplemente para sentir yo el agradecimiento de ese reconocimiento. Me gustaría que si tienen ese reconocimiento sea porque he supuesto algo en su vida que les ha hecho ser mejores personas, mejores músicos, mejores seres humanos. Entre el profesor y el alumno hay, con esa relación continua, se genera una mutua confianza. Absoluta. En nuestra profesión muchísimo, porque además al ser una enseñanza individual tenemos mucha relación con el alumno que cuando además se siente cómodo transmite sus sentimientos, le conoces hasta lo más profundo de su ser. Cuando llega un momento que el alumno no hace falta que te diga si está bien, si está mal, tú mismo.
te das cuenta de si está pasando momentos mejores o peores, ¿no? Sin ser adivinos, pero sí psicólogos, llegamos a ser psicólogos, ¿no? Y creo que esa relación de tan íntima, tan profunda, diría yo, o sea, íntima en lo interior, ¿no? Pues hace que sea una enseñanza muy particular, además. Esa retroalimentación entre el profesor y el alumno, ¿el profesor también aprende del alumno? Muchísimo, muchísimo. En mi caso puedo decir que he aprendido y sigo aprendiendo de los alumnos muchísimo. Hasta como decía Carmen Díez Martín, por citarla de nuevo, decía, hasta de los malos se aprende para no hacer lo que ellos hacen. No digo que los alumnos... Esa es una teoría empresarial japonesa muy importante. Siempre en todas las empresas japonesas hay un señor que no hace nada, llega tarde, se emborracha, dice, ¿y este qué hace aquí en esta empresa? Dice, ese es el modelo, es el más... De lo que no hay que hacer. De lo que no hay que hacer, es importante. Pues esto no quiero decir con eso que hay que aprender de lo, pero es cierto que el alumno, a través de su formación, muchas veces hay que plantearse el por qué hay un camino que, sin ser directo, le cuesta trabajo llegar a donde tú quieres que llegue. Y de esa manera analizas de tal forma que solamente esa reflexión, ese análisis, es una retroalimentación, claro, es un enriquecimiento que si no diéramos clases, si no tuviéramos esa relación profesor-alumno, hay cantidad de cosas que nos perderíamos, porque seríamos por nosotros mismos, no aprenderíamos ni la cuarta parte de lo que aprendemos con ellos. Vosotros, de alguna forma, cuando entra un alumno, veis que es un diamante en bruto y lo que hacéis es una especie de ser tallista de ese diamante para pulir las aristas y que refleje mejor. Ojalá fueran todos diamantes. Hay veces que son piedras que hay que esculpir. Pero sí, hay que pensar que la mano del maestro, la verdadera mano del maestro es aquella que talla el diamante. Pero pasa un tiempo, hasta llegar al diamante pasa un tiempo. No siempre nos llegan diamantes. Hay que pensar que nos llegan, pues eso, hay que ejercer de escultor, de arquitecto, de ingeniero, antes de ser tallista. Tú eres la segunda mujer directora del conservatorio después de López de Arenosa, que lo fue desde 1984 a 1986, en 190 años en dirigir el conservatorio. Pues sí, así es. Y ahora como directora de este Real, que hay que decirlo y valorarlo, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, cada vez estás destinando más tiempo a labores de gerencia, administrativos, burocráticos y menos a la docencia. ¿Cómo lo llevas eso? Pues, a ver, te contesto con plena sinceridad. Lo llevaba muy mal. Al principio me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque no lo he dicho en esta entrevista, aunque quizás sí se me haya notado, soy vocacional 100%. Me gusta muchísimo la transmisión de conocimientos y creo que hay que ponerlo en valor. Y el tener que dedicarme a las labores administrativas, la verdad es que a veces es muy duro porque puedo decir que esa no es mi vocación, lo digo con plena sinceridad y que se me escuche alto y claro. Pero creo que me llegó en un momento de mi vida que sin yo quererlo me llegó y aquí estoy para servir en primer lugar pues a mis compañeros, al conservatorio al que tanto quiero y en el que me he formado y del que tengo unos recuerdos. Es la institución por excelencia de España, Real, porque lo fundó la reina María Cristina, mujer de Fernando VII, por eso es Real. Y aunque a lo largo de la historia ha pasado por diversos títulos, en la República quitaron el nombre de Real, espero que este dure muchos años. Y en ese aspecto es duro no poder dedicarles a los alumnos ese tiempo y energía que yo quisiera.
Pero he aprendido una cosa muy buena, y es que en cada momento hay que estar en el momento que uno tiene que hacer el trabajo que le toca vivir y hacerlo lo mejor posible y servir para lo que necesitan de nosotros. Las opiniones que nosotros hemos recogido y las críticas dicen que desde que eres directora, el conservatorio ha recuperado y ha aumentado el prestigio, la consideración y la alegría de ser y de estar en la institución. Bueno, me alegra muchísimo escuchar eso, me alegra mucho. La verdad es la verdad, la sí. diga Agamenón. Pues me alegra mucho porque el esfuerzo es muy grande, pero también debo decir que no es fruto de mi paso por la dirección, sino de todas las personas que hacemos el equipo directivo, todas las personas que a lo largo de todos estos años han estado conmigo trabajando intensamente. Así que me alegra que esto de alguna manera se manifieste, ¿no? A propósito, tenéis aquí en el conservatorio un Stradivarius. Exactamente. Bueno, tenemos el Stradivarius, uno de los Stradivarius que nos legó Pablo de Sarasate, legó dos Stradivarius a dos conservatorios europeos. Uno fue el Conservatorio de París y otro fue el Conservatorio de Madrid. Y tenemos además el testamento escrito en francés que dice que el Stradivarius se protegerá y se guardará expuesto en una vitrina. Y desde el año 2008, desde la creación del museo del conservatorio, se puso una vitrina para guardar el Stradivarius y ser visto y además observado. Y no solamente eso, sino que intentamos que una vez al mes los miembros del departamento de cuerda, los violinistas que pertenecen al departamento de cuerda, lo toquen para poder mantenerlo de alguna manera vivo, ¿no? Intentamos, queremos que se toquen de alguna manera todos los años en conciertos. De hecho, existe un premio que en las bases está estipulado que haya un concierto con el Stradivarius del conservatorio. Es una joya, según dicen los expertos. Volviendo a la música es libertad ordenada. La música es libertad ordenada, debe ser libertad ordenada y no anarquía. Que a veces pero yo creo que la libertad ordenada la da el intérprete. La música escrita es así como un cuadro, se ve y se puede, aunque no lo comprendamos, lo podemos ver. La música, si no hay un intérprete como medio, no existe. Es como si no existiera la música. La música necesita de un intérprete y de un oyente, por supuesto. Entonces, la libertad ordenada la da el intérprete y, por supuesto, el compositor, claro. Es fundamental que ese orden exista en la partitura para manifestarlo. Decía el filósofo sefardita Baruch Spinoza que si Dios no existiera, habría que inventarlo. Y yo te pregunto, ¿la música es el sonido de Dios que existe o del Dios inventado en la tierra? Es bonito. La música, pues mira, te voy a hacer una comparación o una confesión más bien. En la sonata Opus 53, Waldstein de Beethoven, el segundo movimiento, a mí siempre me hace pensar en el momento de la creación, y siempre se lo digo a los alumnos. Es ese silencio en el que nada existe. Bueno, en el principio existía el verbo, ¿no? Y el verbo estaba junto a Dios. Entonces, cuando el principio del Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando piensas en eso, dices, ¿y ese momento? ¿Qué se escuchaba en ese momento? Cuando todavía no había nada, ¿no? No había nada. Y ese momento de Beethoven, que es absolutamente asombroso, que nace del pianísimo más absoluto, dices, esto así debería ser el momento de la creación. Poco a poco va creciendo, se va
se va creando. Entonces, para mí sí que podría ser esa frase tan bonita a la que has aludido. Tú eres romántica de corazón y de interpretación, porque te encantan Schumann, Brahms, Chopin, Liszt. Bueno, me gusta mucho también Bach, Scarlatti, la música barroca, pero sí, bueno, podríamos decir que la música romántica, la literatura romántica para piano es de un valor incalculable. Y lo digo porque algunas críticas hablando de tu sensibilidad. José Colina, en el norte de Castilla. Ana Guijarro nos ofreció la plenitud de su sensibilidad interpretando el tercer concierto para piano y orquesta de Beethoven, intérprete de alta calidad que pese a su juventud siente con madurez y dice con veracidad. Teodomiro del Campo, en Diario de Palencia. Esta pianista se caracteriza por su exquisita sensibilidad. En los nocturnos de Chopin se adentró sacando todo el aroma que encierra de modo insuperable. Demostró maestría y seguridad en la sonata Opus 5 de Brahms. Ramón María Serrera, ABC de Sevilla. Ana Guijarro, dominadora de la técnica, con capacidad interpretativa y dosis elevada de alma y sensibilidad expresivas. La pregunta, ¿la sensibilidad se educa? La sensibilidad se educa, pero sobre todo yo creo que se tiene. Estoy convencida que es algo que va más allá de la propia educación. Se perfecciona. Se perfecciona, claro. Nos hace, de hecho, hay música que nos hace vibrar a algunos más que a otros. Y esa sensibilidad hay que tenerla para que se alimente, digamos. Es difícil. Me he quedado pensando, por eso he estado un poco... No he estado muy afirmativa en la respuesta, pero porque he pensado, ¿no?, en momentos a lo largo de mi experiencia pedagógica, y sí que es difícil enseñar la sensibilidad a aquel que no la tiene. Por tanto, mi respuesta sería que se tiene, no que se educa. ¿La mano es el instrumento y el piano es el fin? Yo creo que no. Yo creo que la mano, el instrumento es el cerebro. El instrumento es el cerebro. La mano es como el motor movido por el cerebro. Realiza una serie de movimientos para producir los sonidos. En el piano, que es el medio, yo diría que el piano es el medio, el fin es el público. Muy bien. O sea que la mano sería, dicho en términos económicos, el bien de producción producido. Pues sí, me gusta, efectivamente, sí. Hablando de temas un poco burocráticos, ¿cuál es la situación académica de la enseñanza musical en función de la ley de ordenación universitaria, la LOU o la LOE, que es una enseñanza musical, como hemos dicho antes, que requiere constante aprendizaje, tantos años? A mí, personalmente, y con la mano en el corazón, tengo que decir que me sorprende que no tengamos aún esa universidad de la música, porque la música, nacemos y morimos con música. Así es. Habría que llamar la atención, y ya que hemos hablado de sensibilidad, que nuestros políticos tuvieran sensibilidad para de una vez por todas, el que nuestra enseñanza estuviera, como he dicho hace unos minutos, integrada en el sistema universitario, ¿no? Es fundamental el hablar del LOE. Nosotros estamos en la LOE jurídicamente, no en la LOU. La LOU es de enseñanza universitaria. Eso es un error político. Eso es un error político. Para mí lo es. Aunque, para mí también. Aunque también la LOU trae como consecuencia en nuestras enseñanzas ciertas complejidades que habría que adaptar. Es decir, que... pero yo siempre he mantenido que el que no estemos en la universidad es una falta de voluntad política.
eso está claro. Si hubiera una voluntad política de que nuestros estudios fueran universitarios, sería tan fácil como promulgar una ley en la que las enseñanzas de música, al igual que en todas las universidades europeas, porque es que todas las universidades europeas tienen todas, mejor dicho, todas las enseñanzas musicales en Europa están integradas en el sistema universitario. Claro. Que es suyo. Sí, perdón. ¿Ser músico es una forma de vida? Siempre digo eso. Es una forma de expresarme, efectivamente. Yo creo que, y está claro, hay que entregarse a la música, hay que vivir la música. Y el músico es como el deportista. Yo cuando digo esto se me entiende muy bien, ¿no? Realmente cuando decimos que el músico tiene que entrenarse diariamente, el músico tiene que, además del deporte, hay algo en nosotros que efectivamente, como hemos dicho, está la sensibilidad, están las emociones, están todas esas facetas del músico que, además del entrenamiento, como puede ser en el deportista, ¿no? Y por eso, al igual que un deportista, el músico la música es una forma de vida, ¿no? El lenguaje machadeano, si la música es el camino, ¿se hace camino al andar? Claro, se hace camino al andar, y si es con música, mucho mejor, creo yo. ¿Tú crees que el piano responde a las preguntas del intérprete? Yo creo que más bien genera preguntas. El piano rara vez nos da las respuestas. Al revés, genera constantemente. Es quien plantea. Quien plantea las preguntas. Claro, eso es lo maravilloso, ¿no?, de nuestro instrumento, que tenemos que estar constantemente retando a las preguntas que nos plantea. Y es maravilloso cuando obtenemos las respuestas. Es fantástico, claro. Vosotros, los pianistas y las pianistas, que medís el tiempo y el espacio, que son las dos coordenadas de la vida, ¿podríamos decir que quien mide esas dos coordenadas mide la vida? Sí, podríamos decir eso. Podríamos decir que la vida, además, se mide. No hay que olvidar que ahí dentro están las emociones también, las vivencias, y las coordenadas de la vida son no solamente el tiempo, el espacio, sino todo lo que hay en su interior, ¿no? Hablando precisamente de emociones y de perfección, dice Abel Soto en el Diario de Cádiz: lo que Ana Guijarro nos transmitió fue algo sobrenatural, algo íntimamente ligado con el espíritu, la emoción y con lo más profundo que el ser humano está capacitado para captar. Y Manuel Ferrán, en el Diario ABC de Sevilla: Ana Guijarro, vigorosa y perfeccionista, es la personificación de la justeza expresiva. Todo lo grande, Ana, está en lo pequeño. En una nota está el universo. En sus armónicos. Yo diría que en sus armónicos, no en una nota. Decía una frase muy bonita Yves Nat, que fue un pianista francés muy especial, que la caja armónica del piano estaba en el cosmos, que cuando les decía a sus estudiantes que cuando produjeran un sonido intentaran que resonara en el universo, no que se quedara abajo, para expresar lo que un sonido en el piano, que es maravilloso la cantidad de armónicos que puede tener una nota. Por eso yo creo que efectivamente en una nota no está en el universo, pero sí que en los armónicos de una nota es como si resplandecieran en el universo, y cada una de las estrellas es una imagen que yo creo que puede abrir la mente de muchos pianistas. Tú sabes que hay una teoría que explica el universo, que es la teoría de cuerdas, ¿no? Y ahora una pregunta, ya para ir terminando, políticamente incorrecta.
que diría, a ver. en la orquesta de la vida, ¿qué instrumentos tocarían los políticos? Los de hoy día. Los de hoy día. Pues los de hoy día tendrían que empezar por estudiar solfeo. Y el solfeo, lenguaje musical, el solfeo como la base del lenguaje musical, no ya lenguaje musical. Y partiendo de ahí tendrían que aprender muchas cosas. Y en una orquesta, la verdad es que si ahora mismo pensáramos en la orquesta de nuestros políticos, sonaría tan desafinada que es mejor no imaginársela. Entonces deberían los políticos estudiar música para encontrar el equilibrio y la armonía. Yo creo que les ayudaría bastante, porque la música, desde luego, forma parte de esa formación cultural importantísima y básica para el ser humano. Todo ser humano debería estudiar música por todas las virtudes que encierra en el comportamiento del ser humano. Y si es un instrumento como el piano, muchísimo más, porque nos obliga a la disciplina, al sacrificio bien entendido, sacrificio constructivo, no sacrificio de lucha interna, sino un sacrificio constructivo, el saber elegir en muchos momentos por determinadas acciones, y yo creo que eso les ayudaría a comportarse de otra manera con la sociedad. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer compartir contigo estos momentos. Bueno, gracias a ti, porque además no te he querido interrumpir, pero has aflorado en mí los recuerdos y vivencias más profundos de mi carrera profesional, porque te has ido hasta los años, no quiero decir los años, pero este mismo del norte de Castilla que has leído con el tercer concierto de Beethoven, creo que tenía 17 años, o sea que también estar contigo, y además esta entrevista que ha sido muy especial, y muchísimas gracias. Bueno, está hecha con el corazón y... Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti. Como siempre decimos a nuestros oyentes, en esta situación que nos ha tocado vivir de pandemia global, mundial, le deseamos mucha salud, muchísima salud, y sobre todo que sean muy felices. Muchas gracias. Mi deseo también es compartido.